Suyapa TV Educativa Telebásica, en alianza con la Cruz Roja Hondureña, presenta el programa de televisión Paz. Protege, ayuda, socorre. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su programa Paz. Protege, ayuda, socorre. Como siempre, les saluda Reinieri Núñez, socorrista de Cruz Roja Hondureña. Wendy Reyes, técnico en urgencias médicas de Cruz Roja Hondureña. Wendy, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Rey? No, pues todo bien, gracias a Dios. Hoy dispuestos a aprender muchas cosas nuevas, porque hoy tenemos nosotros que abrir nuestra mente a nuevos conocimientos. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la elaboración de un botiquín y sobre la importancia de lo que es tener un botiquín en nuestras casas también. Entonces todos nosotros podemos tener uno en nuestras casas, Wendy. Claro que sí. Vamos a enseñarles lo que es en sí la elaboración de un botiquín. Vamos a enseñarles el uso de cómo hacer apósitos para tenerlo. Apósitos son unas gasas que nosotros podemos hacer y les vamos a enseñar cómo elaborarlo, ¿verdad? Miren ustedes que son términos nuevos que el día de hoy nosotros vamos a aprender, porque estamos llamados a eso también, a ilustrar nuestra mente acerca de estas nuevas cosas que vamos a estar utilizando. Tal vez no son tan nuevas, tal vez ya las tenemos nosotros en nuestras casas, pero vamos a utilizar el nombre que realmente es. Así es, vamos a aprender muchas cosas buenas, vamos a aprender que no debemos poner en frascos de desinfectantes medicamentos porque puede un niño tomarlo y se puede intoxicar también, ¿verdad? Qué bastante útil es esto entonces, porque imagínense ustedes, en su casa les sobra alguna botellita por ahí de algún detergente y usted quiere meter un jarabe para la tos ahí, totalmente erróneo, Wendy. O al revés, podemos poner desinfectantes en la botella de un refresco y los niños pueden pensar que es refresco y tomarlo también, ¿verdad? Ah, vean ustedes la importancia entonces de saber distinguir entre este tipo de frascos que podemos utilizar nosotros para depositar este tipo de medicamentos o, el caso contrario, los detergentes, Wendy. Así es. Bueno, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero no se puede levantar de sus asientos porque ya regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros y ya está en nuestro set Ana Chávez, quien es socorrista de Cruz Roja Hondureña, para que juntos podamos aprender acerca del botiquín. Bienvenida, Ana. Bueno, muchas gracias, Rey. Muchas gracias, Wendy, por la invitación. Mucho gusto, Ana. Bien, empecemos entonces. ¿Cómo puedo yo definir o tener un concepto general de lo que es un botiquín? Bueno, realmente pues el concepto de un botiquín no es muy amplio, ¿verdad? Es más que todo es donde podamos mantener utensilios materiales que nos pueden ayudar en caso de una emergencia. En caso de una emergencia, pero entonces, Wendy, ¿yo cómo hago para tener uno en mi casa? Es decir, ¿tengo que gastar mucho para poder tener un botiquín? No, la verdad es que en tu botiquín vas a tener las cosas, lo más necesario. Lo más necesario son gasas, esparadrapo, las cosas más necesarias que vamos a ocupar, ¿verdad? No es necesario tener un botiquín grande, sino que lo necesario, o sea, lo importante aquí es tener las cosas necesarias. O sea que no necesito tener en mi botiquín un serrucho, cosas así. No, nada que ver. Ah, ok. Entonces cuando los niños se me raspan, entonces ahí es la importancia de poder tener nosotros algo con que limpiar sus heridas y una gasa para cubrirlo. Exacto. Podemos utilizar, siempre y cuando lo que vamos a utilizar esté rotulado, podemos utilizar una caja donde diga que es un botiquín, podemos tenerla identificada con una cruz, que es normalmente como se identifica también un botiquín. Bueno, yo mencioné por ahí un ejemplo, a lo mejor medio vago el ejemplo, acerca del niño que se raspa, de nuestro hijo, nuestro hermanito, nuestro primo, qué sé yo, pero ¿por qué más es importante poder tener un botiquín en casa?
Es importante porque así nosotros podemos atenderla. O sea, nosotros tenemos que entender que los primeros auxilios es la ayuda inmediata que nosotros le damos a las personas, ¿verdad? Entonces es necesario tener todas estas cosas. Nosotros podemos controlar hemorragias, nosotros podemos curar una herida en nuestra casa, evitar que se infecte, le podemos dar un medicamento de uso de primeros auxilios a una persona que se encuentre enferma y le podemos ayudar en su salud. Aparte, no solamente es para heridas o para cuestiones así ya un poco más graves en las que se tenga que ver sangre, a veces un simple dolor de cabeza a medianoche y no tenemos ni siquiera un medicamento que brindar. Exacto, por eso se dice que es de primeros auxilios, ¿verdad? Es algo que vamos a tener a la mano y también pues las amas de casa en nuestras casas pues también se utiliza bastante en la cocina también, nos puede servir mucho. Ahora bien, muchas veces nos convertimos nosotros en médicos en nuestras propias casas porque nos automedicamos. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos tener nosotros para el uso de medicamentos que tenemos en el botiquín? Es importante cuando nosotros vamos a usar algún medicamento de nuestro botiquín, ver la dosificación de ese medicamento. Es muy importante también que nosotros veamos la fecha del vencimiento y para qué está indicado este medicamento. Y sobre todo es muy importante ver las contraindicaciones de un medicamento para evitar causarle más daño a una persona o causarnos daños a nosotros mismos, ¿verdad? Muy bien, Ana, ¿otra recomendación? Siempre verificar el nombre del medicamento, ¿verdad? Ver siempre lo que estamos tomando, también no dejarlos al alcance de los niños, ¿verdad? Que es pues muy fatal en muchos de los casos. Nosotros con Wendy mencionábamos al inicio del programa algo acerca de confundir los frascos en los que se depositan medicamentos o en caso contrario, me decía Wendy, detergentes y cosas así. ¿Qué importancia podría darle Ana Chávez a esto? La verdad es que es muy importante porque a veces lo que hacemos es de vaciar en botellas de refresco cloro, acistín y son sustancias que les pueden causar mucho daño. Normalmente pues los niños son bien curiosos, andan tocando, ellos están en una fase de que experimentan y absorben todo, entonces hay que tener bastante cuidado y mucho más si no rotulamos, ¿verdad? Y recordemos algo, que el color de los desinfectantes le llama la atención a los niños, porque si te fijas es morado, rosado. Piensan que son verde, de sabores. Exacto, piensan que son de frambuesa, de fresa, de limón, entonces llama bastante la atención a los niños. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Entonces podemos decir que otra de las recomendaciones que usted puede tomar en su casa sería que únicamente un adulto sea el que manipule o que haga uso del botiquín, porque un adulto tiene conciencia de qué medicamentos tiene ahí y así poder saber si se los va a dar a un menor o incluso con una persona mayor. Ya los ancianos mayores a veces pues no tienen esa conciencia de saber para qué son cada medicamento. Entonces que una persona adulta maneje todo el tiempo el botiquín. Exacto, sí, siempre es recomendable no dejarlo al alcance de los niños. Sí, recordemos que hay demasiados medicamentos que nosotros podemos tener en un botiquín y medicamentos que hay dosis para adultos y hay medicamentos que son dosificaciones para niños. Entonces podemos llegar a intoxicar a un niño también, ¿verdad? Exactamente. Siempre es bueno estar prevenido y esperamos que nunca sea el caso, que no llegue a utilizar usted su botiquín. Pero entonces, si yo no utilizo mi botiquín, ¿con qué frecuencia puedo yo estarlo revisando para ver la fecha de vencimiento de los medicamentos o de lo que yo tengo allí? Ok, la revisión del botiquín se debe hacer por lo menos 1 o 2 veces al año, ¿verdad? Si no se necesita mucho, entonces 1 vez al año. Si lo está constantemente utilizando, 2 veces al año por lo menos. 2 veces al año. O sea, bueno, ahí está la recomendación, 1 o 2 veces al año nos dice Ana, pero siempre usted, aunque ya haya revisado previo los medicamentos que hay en el botiquín, hay que revisar la fecha de vencimiento en caso de usarse. Siempre tenemos que revisar lo que es, si hay algún frasco que esté deteriorado, entonces tenemos que retirarlo y tenemos que poner otro medicamento igual, ¿verdad? Así es. ¿Qué será lo que tiene el botiquín? ¿Será que nosotros el día de hoy vamos a mostrarle a usted qué es lo básico que debe haber en un botiquín y sobre todo si nosotros ya tenemos un grado mayor de conocimiento, pues medicamentos un poco más avanzados? Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero ya regresamos.
Seguimos en este tu programa Paz y ahora vamos a conocer qué es lo que debe llevar el botiquín. Lo hemos mencionado así por encimita, pero ahora vamos a conocer los medicamentos. Pero antes de iniciar, Ana, a mí me gustaría que nos contaras en dónde debemos nosotros ubicar el botiquín. Ya hablamos que, bueno, lejos de los niños, pero las características del lugar. Ok, el botiquín se debe de poner en un lugar donde esté fresco, ¿verdad? No, la temperatura no tiene que exceder de los 30 grados centígrados, porque algunos medicamentos pues tienden a dañarse. Se pueden dañar, Entonces es recomendable tenerlo a una temperatura donde los medicamentos pues no se puedan arruinar. Bueno, en un lugar fresco, pero que no esté húmedo, ¿verdad? Así es. Exacto. Creo que también sería importante tener un botiquín que sea portátil, porque si nosotros buscamos una caja muy pesada o si ponemos el botiquín en un lugar, recordemos que hay casas que son de 2 pisos. Sí. Y no puedes ir corriendo arriba a traer un medicamento, se te olvida y vuelves a subir otra vez, las personas necesitan la ayuda inmediata, Atención ¿verdad? rápida. Esos son los primeros auxilios. Entonces es importante tener el botiquín en un lugar accesible y que sea un botiquín portátil, ¿verdad? Un botiquín portátil. Así Bueno, es. vamos a empezar entonces a conocer qué es lo que tiene nuestro botiquín, el que les hemos traído el día de hoy para que ustedes lo puedan conocer en casa y también para que les sirva de guía para que ustedes puedan armar el suyo. Ana, entonces empecemos. Bueno, este es un botiquín que nosotros manejamos, ¿verdad? Pero en casa pueden manejar, pues, como les dijo la compañera Wendy, una caja, algo donde les pueda caber lo necesario. Y que sea portátil y no muy pesado, ¿verdad? Sí, claro. Tenemos jabón. Este es jabón líquido que nos sirve para limpiar heridas, ¿verdad? Lo podemos encontrar en cualquier farmacia. El jabón tiene que ser, qué sé yo, estrictamente, bueno, ¿cómo digo yo cuando voy a la farmacia? ¿Un jabón para limpiar heridas o cómo lo consigo? Pues puede ser un jabón germicida porque tiene que ser para desinfectar las heridas, ¿verdad, Ana? Bien, ahí está. Entonces, el jabón líquido. Ok, ¿qué más? Tenemos también yodo, que también es un desinfectante y nos sirve para limpiar heridas. Bien. También igual lo podemos encontrar en la farmacia. Tanto el jabón como el yodo, pues es son desinfectantes. Hay quienes lo conocen por yodo y hay quienes lo conocen por povidones, ¿verdad? Exacto. Entonces cualquiera de las dos maneras en que nosotros lo solicitemos en la farmacia, pues nos van a brindar el yodo povidón. Bueno, ahí está. ¿Qué más? Tenemos también, es importante tener antiácido para malestares estomacales. Realmente pues es bien común a veces tener malestares estomacales y es importante tener un antiácido a mano. Siempre recordar, yo pienso que no está de más recordarle a nuestros televidentes que nosotros podamos leer, ya lo mencionábamos antes, leer las indicaciones del frasco del medicamento, no vayamos a tomar más de lo debido, ¿verdad? Así es importante que nosotros veamos el prospecto que trae cada medicamento. A veces el medicamento, si no trae prospecto, pues trae las indicaciones en la parte de atrás del frasco. Pero cuando el medicamento viene en caja, normalmente trae su prospecto, en donde te hablas dosificaciones, indicaciones y sobre todo contraindicaciones y muy importante la fecha de vencimiento del medicamento, ¿verdad? Bien, qué importante eso. También tenemos el alcohol, que es muy importante, ¿verdad? En el caso de que queramos inyectar o también en el caso de desinfectar alguna área, entonces también nos sirve bastante. Quiero hacer un paréntesis en esta parte. Ana nos dijo para desinfectar alguna herida. Ahora bien, este es el alcohol. ¿Qué es lo que no debo utilizar para desinfectar una herida? Porque muchas veces se manejan ideas erróneas en casa, como por ejemplo hay que ponerle gas, dicen a esta persona, para desinfectar una herida. Entonces, ¿qué es lo que yo no debo utilizar? Está el uso del mertiolate y el uso del agua oxigenada, que son dos componentes que ya no se utilizan para lo que es la desinfección de las heridas. Más sin embargo, nosotros podemos utilizar el agua oxigenada como un hemostático. O sea, si tenemos una herida muy sangrante, entonces nosotros ponemos una gasita con un poco de agua oxigenada y eso nos va a ayudar a parar el sangrado, porque el agua oxigenada es un vasoconstrictor, o sea que los vasitos de sangre los comprime y hace que el sangrado baje un poco, ¿verdad? Entonces, si lo utilizamos para reducir una herida con una hemorragia incontrolable,
¿por qué ya no se utiliza entonces para desinfectar? Porque hay otros desinfectantes mucho mejores que el agua oxigenada. Ok. Bueno. ¿Qué más, Ana? Tenemos también el salicilato, que nos sirve mucho cuando hay malestares musculares. También pues es bastante importante y es algo que podemos tener a la mano. Bien. Yo no sé si la gente lo seguirá utilizando para esto, pero allá, en aquellos tiempos, mi abuela lo utilizaba para, no sé, para liberar las vías respiratorias. Ella se lo ponía aquí y entonces ya decía que se sentía mejor. ¿Podemos usarlo para eso, El Wendy, salicilato o no? de metilo se utiliza normalmente para dolores musculares. Dolores musculares. Únicamente, Bueno. sí. Tenemos también el esparadrapo, que nos sirve también para fijar cualquier vendaje que nosotros hagamos. Igual nosotros podemos realizar vendajes en la casa y nos sirve también para... También es importante porque nos puede servir hasta para rotular. Si nosotros tenemos frascos vacíos o frascos llenos, igual nos sirve para rotular. Así es. ¿Por qué es importante que la aplicación de un vendaje quede bastante firme con la ayuda de esto? Acuérdate que si la persona se empieza a mover, el vendaje se afloja, se cae, y si es una herida te puede volver a sangrar, y si es una lesión entonces va a volver a doler y todo. O sea, no es que se va a reducir completamente el dolor, pero sí los vendajes te ayudan, ya sea con un vendaje elástico o con salicilato, qué sé yo, con todas las cosas que se pueden utilizar para una... Ahora bien, si aplicamos nosotros esparadrapo para que no se quiten las gasas, entonces ¿a qué presión debemos ponerlo? ¿Súper apretado? ¿No tanto? ¿Cómo? Cuando nosotros ponemos una venda, nosotros la ponemos normal, ni floja ni socada, y el esparadrapo lo único que nos sirve es para detener la última parte del vendaje, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Así es. También tenemos acetaminofén en líquido para adultos y para niños, ¿verdad? En el caso de que los niños no puedan, no tienden a deglutir las pastillas, entonces es en líquido. En el caso de los adultos también, de los adultos mayores, también se les puede dar en líquido. Bueno, así está. Para este tipo de medicamentos, ¿se puede hacer uso de un gotero? ¿Es parte de un botiquín o no? Sí, el gotero es parte de un botiquín, sirve para también medir la dosificación del medicamento que queremos darle, ¿verdad? Sí, sí se puede tener Bueno, un gotero. Entonces podemos anotar entonces. Es importante también, si nosotros no contamos con un gotero, podemos tener en nuestro botiquín jeringas, porque las jeringas siempre están con sus ml, y entonces eso nos sirve para dosificar también el medicamento, ya sea un niño que cuesta que se tome el medicamento, nosotros se lo ponemos por la parte lateral de la boca y lo introducimos y puede tomar su medicamento también, ¿verdad? Perfecto. Entonces aquí están las jeringas, que ya lo mencionaba Wendy, y la importancia que estas pueden tener. Sí, la forma de abrir una jeringa no es esta, sino que todo medicamento tiene su manera de abrirlo, lo abrimos de esta manera y sacamos el medicamento. Mucho más fácil, y así evitamos también dañar el medicamento, el equipo en sí, ¿verdad? Es importante también que si tenemos algún niño cerca, recordemos que mientras nosotros estamos midiendo el medicamento, el niño puede tomar también la aguja Claro que sí. de la jeringa, entonces poderla poner en un lugar que no esté al alcance. O en lo que de los nosotros niños. también estamos abriendo el empaque de nuestra jeringa, ahí mismo podemos dejar la aguja y solamente sacar la jeringa, ¿verdad? Y tomamos el medicamento y se lo damos al paciente. Bien. ¿Qué más? También podemos tener algunas gotas oftálmicas, ¿verdad? Que nos sirven para lesiones en ojo. Si tenemos alguna irritación, pues podemos utilizarla. Más adelante nosotros veremos también qué no hacer en algún caso de emergencia, pero creo que es importante que si usted tiene alguna basurita en su ojo, no restregar el ojo porque puede causar un daño Puedes mayor. lastimar más tu ojo, exacto. Perfecto. ¿Qué más, Ana? Tenemos también las curitas, que nos sirven mucho para lesiones menores, ¿verdad? Cualquier raspón que tengamos, que queramos cubrir, lo podemos hacer con las curas. Las curitas son importantes también porque una herida descubierta puede ser un foco bacteriano, ¿verdad? De Para infección, que exacto. de infección. Entonces, por eso es importante cubrir las heridas por pequeñas que éstas parezcan. ¿Qué más? También tenemos vendas, tenemos todo tipo de vendas, ¿verdad? Estas son unas vendas elásticas, estas son unas vendas hechas de gasa.
también nos sirven para inmovilizar. ¿De Ese qué es otro manera? Ya que mencionaste, Ana, inmovilizar, entonces, ¿de qué manera vamos a hacer eso? Ok, primero, ante todo, siempre antes que hagamos un vendaje, pues primero vamos a colocar un apósito. Después de colocar el apósito, entonces nosotros hacemos un vendaje y de esa manera, pues, estamos inmovilizando. Ana, esto es si estamos hablando de una herida, Sí. ¿verdad? Ponemos siempre nuestra gasa estéril sobre la herida, hacemos una presión que lo vamos a aprender mucho más adelante en lo que es la tensión de heridas y hemorragias, y luego ponemos un vendaje ya sea de una gasa o si lo podemos trabajar con la venda elástica, mucho mejor, Bien. ¿verdad? Hemos mencionado la palabra apósito. Ya dentro de un momentito nosotros vamos a conocer qué significa esta palabra. Tenemos las gasas, ¿verdad? Que nos sirven mucho también para limpiar heridas. Tenemos gasas, apósitos y torundas. Las tres cosas son diferentes. Ya vamos a aprender cómo hacerlas también porque igual nos sirven mucho en la casa. Y tenemos de diferentes tamaños. ¿Por qué están en diferentes tamaños? Tal vez la herida es un poco pequeña, no necesita gastar una gasa muy grande, sino que con una gasa pequeña es suficiente. Ok, excelente. También es importante tener vaselina, ¿verdad? Siempre y cuando no sea a base de petróleo. Ok. Yo quisiera comentarles algo sobre la vaselina. Es una experiencia que yo tuve y lo podemos utilizar en nuestra casa también. Hay veces que los niños se quedan trabaditos o algo. Si tú le pones un poquito de vaselina, es mucho más fácil sacar el miembro de un lugar donde esté, donde se haya quedado. Para el postrado. caso, una reja de balcones. Exacto. Si le pones un poquito de vaselina antes de retirarlo, sale mucho más fácil el miembro. Muchísimo más fácil. Sí. Tenemos también vendas triangulares que nosotros les llamamos charpas y que al extenderlas pues quedan como un triángulo, también nos sirve para inmovilizar. Bueno. Vendas triangulares que se le llaman charpas. ¿Qué más? Tenemos también anestésicos en spray y en pomada, que nos sirve más que todo para anestesiar, Reducir el dolor. reducir el dolor. ¿Puede tener algún efecto secundario? Porque la gente a veces le duele una muela, por poner un ejemplo, y se aplican anestesia todo el día. ¿Puede tener algún efecto secundario el utilizar demasiada anestesia? Claro que sí. Tiene que utilizar el medicamento siempre con sus dosificaciones, por eso nosotros lo estamos indicando y hacemos énfasis en ver el prospecto del medicamento, en ver dosificaciones y también habla sobre las dosis máximas que nosotros podemos utilizar de un medicamento. Bien. Es importante también cuando nosotros vamos a comprar un medicamento en la farmacia, a veces te sale el alcohol y te sale junto con un antiácido, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros veamos cuando estamos comprando este medicamento la fecha de vencimiento. Muchas veces el medicamento, cuando va otro medicamento regalado, es porque se está venciendo muy próximamente, ¿verdad? Sí. Entonces es importante que nosotros, es cierto, nos sirven los medicamentos, pero también es importante tener una fecha no tan próxima del medicamento. Entonces no porque la oferta sea muy atractiva es que lo vamos a llevar todo. Así es, tenemos que ver siempre lo que es la fecha de vencimiento del medicamento, o si no, próximamente tendríamos que comprar el medicamento, ¿verdad? Sí, nos va a salir más caro. ¿Qué Así más, es. Ana? También podemos tener depresores o bajalenguas que nos sirven mucho también, no solo al momento de revisar o examinar, ¿verdad?, a los niños y adultos, sino que también nos puede servir para inmovilizar en el caso de que haya una fractura en dedos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, bueno, en nuestras casas comúnmente conocemos como una palilla Así es. de madera? ¿Ok? Pero se llaman, Ana, Depresores. Así está. También se conocen como bajalenguas. Baja lengua. Así es. Ok. Tenemos también algunos antiinflamatorios, tenemos también algunos analgésicos, algunos antipiréticos que más que todo pues, nos van a servir para bajar la fiebre. Ana, ¿qué es un antipirético, perdón? Antipirético es medicamentos que nos sirven para bajar la fiebre. Así es. Para bajar la fiebre. Muchas gracias. También tenemos pastillas para dolor estomacal y malestar, más que todo estomacal también.
Bien, ¿qué es por lo general algunos de las enfermedades más comunes que se suelen dar en un hogar, verdad? Dolores de estómago, dolores de cabeza, sí. cosas así como esas. Tenemos también hidrocortisona que nos sirve también para las alergias. Es importante también, a veces tenemos una roncha o algún rash, entonces usamos hidrocortisona. ¿Otro medicamento que no sea de uso tópico que podamos utilizar? Pues la verdad no es recomendable utilizar otro tipo de medicamentos si no sabemos y si no tenemos receta. Pues no es recomendable aplicarse nada. Okay. Y si hablamos un poquito de lo que es el jarabe de la Alergil, Ana, ¿se podría utilizar en caso de una alergia? La verdad es que el Alergil tiende a provocar somnolencia, entonces no es recomendable. En un adulto se puede utilizar, en un niño hay que tener bastante cuidado por la dosis, ¿verdad?, que se maneja. Sí se puede utilizar, siempre y cuando no sea tan grave la lesión. Bien. ¿Qué más podemos encontrar nosotros entonces en nuestro botiquín? La espamina, que sería un antiespasmódico en jarabe. Es esta que tienes aquí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Este se utiliza para el dolor estomacal en los niños, en los ¿verdad? niños, sí. Bien, ¿qué más? Si es lo básico, entonces, bueno, tú nos puedes decir, ya es lo básico. Sí, es lo básico. Esto es lo más Algo importante que debemos de que tal vez no lo hemos visto son los guantes, y los tienes aquí, ¿verdad? Es importante cuando nosotros vamos a atender a un paciente ponernos nuestros guantes, nuestra Nuestro guante. protección, ¿verdad? ¿Por qué las personas en casa deberían utilizar guantes? A lo mejor dirán, bueno, es mi hijo, yo la verdad sé que no tiene ninguna enfermedad que me pueda transmitir o algo así, entonces, pero ¿por qué es importante que las personas en casa también puedan utilizar guantes? Sí, lo que pasa, Rey, es que el paciente puede ser nuestra familia, pero recordemos que nosotros también podemos andar nuestras manos sucias. Ah, Entonces podríamos causarle una infección también en su herida, en todo lo que nosotros vamos a hacer la atención, ¿verdad? No solo es por protegernos nosotros, sino por proteger también al paciente. ok, ¿podríamos tener nosotros en nuestro botiquín también una tijera? Claro que sí, hay una tijera en el botiquín. ¿Por qué tener una tijera nosotros en el botiquín? Porque tal vez no ocupas el rollo completo de una gasa, o tienes que romper un poco de lo que es la ropa del paciente para descubrir alguna herida o alguna fractura. Entonces es importante tener una tijera, ¿verdad? Una tijera. Bien, hemos conocido entonces algunas de las cosas que nosotros debemos tener en nuestro botiquín. Lógicamente no puede usted irse a la farmacia, como dijo Wendy, y bueno, todo está en oferta, entonces me lo voy a llevar todo. Ojo, mucho ojo, ¿verdad, Ana?, con las fechas de vencimiento de los medicamentos. Sí, hay que tener bastante cuidado con los medicamentos porque ya no equiparíamos 2 veces al año el botiquín, sino que mucho más. Es muy importante también algo que nosotros olvidábamos, tener en nuestro botiquín, y es un termómetro. Más que todo con los niños, ¿verdad? Sí. Nosotros por medio de un termómetro sabemos si el niño tiene fiebre, y entonces sabemos si le vamos a dar el medicamento o no, ¿verdad? Claro que sí. Futuramente nosotros también estaremos dando utilidad de cómo se debe utilizar el termómetro, ¿verdad? Así es. Bien, nos vamos a ir a una pausa comercial, ¿verdad, Wendy? Claro que sí. Vamos a una pausa comercial. No nos corten, por favor. Bueno, gracias por su sintonía en su programa Paz. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la elaboración de los apósitos y de las torundas. Para esto nos va a ayudar nuestra compañera Ana, pero primero que todo tenemos que tener nuestras manos limpias, así que nos vamos a desinfectar, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar todos un poco de hiel, lo ponemos en nuestras manos y tratamos que cubrir toda la mano, ¿verdad? Una vez que tenemos desinfectadas nuestras manos, entonces vamos a proceder a ponernos nuestros guantes, ¿verdad?
Y lo demás, pues se lo vamos a dejar a nuestra compañera Ana, quien nos va a ayudar a hacer lo que son los apósitos y las torundas. Bueno, realmente pues las gasas son muy fáciles de hacer. Si nosotros tenemos gasa, nosotros tenemos una hecha aquí. Vamos a desenvolverla para que ustedes puedan observar cómo la vamos a hacer. Tenemos un pedazo de gasa cuadrado, entonces nosotros lo que vamos a hacer es doblarlo. Doblar los extremos de la gasa para que no se miren las hilachas. Entonces vamos a comenzar a doblar. Es importante, Ana, mencionar que nosotros cuando cortamos este cuadro estamos hablando del rollo entero de la gasa, ¿verdad? Del rollo Entonces entero. cortamos un cuadro grande que nos sirva para utilizar y hacer nuestro apósito, ¿verdad? Exacto. Entonces venimos nosotros y doblamos y nos queda la gasa. Y la podemos utilizar para las heridas, ¿verdad? Les va a quedar así. Entonces, ¿estas qué nombre tienen, Ana? Gasas, estas son gasas. Ok. Los apósitos llevan algodón, esa es la diferencia entre la gasa y el apósito. Le paso un poquito de algodón. De algodón para ponerle algodón al apósito. Igual vamos a hacer el mismo procedimiento que con la gasa. Vamos a doblar los extremos otra vez. Y antes de doblar, pues le vamos a poner algodón, ¿verdad? Un poco de algodón en el centro. Tratemos que los pelitos de la orilla de nuestro apósito queden adentro, ¿verdad, Ana? Sí. Las hilachas, como nosotros les decimos, deben quedar adentro. Y solo doblamos y tratamos de meter, ¿verdad?, las hilachas, más que todo. Y tenemos nuestro apósito. Así nosotros estamos evitando, al nosotros dejar las orillas hacia adentro, estamos evitando que el algodón se salga de los lados, ¿verdad, Ana? Sí, esa es más que todo la función para que se mire también bonito. Bien. Entonces, Recordemos, perdón, no hay Rey, problema. que si no quedó completamente bonito nuestro apósito es porque estas son unas bolitas de algodón, pero nosotros vamos a tratar de tener el rollo de algodón y siempre cortar el cuadro de lo que es para ponerlo sobre el apósito que nosotros vamos a elaborar, ¿verdad? Bien, ya tenemos entonces gasas, Gasas y apósitos apósitos. y ahora vamos Con a las aprender torundas. ¿Cómo se hace una torunda? Las torundas, pues, están igual hechas de gasa, nada más que son redondas. Aquí tenemos unas hechas y las vamos a desenvolver. También son fáciles de hacer. Si ustedes se fijan, pues igual es un cuadrado, nada más que mucho más pequeño que el de la gasa. Miren, es un cuadrado mucho más pequeño y venimos y doblamos en forma de triángulo. Entonces lo que hacemos es ponerlos en nuestros dedos, en nuestros dos dedos y doblar Empezamos a doblar hacia arriba. hacia arriba. De ahí enrollamos y sacamos nuestros dedos y ahí nos tenemos. En el agujero que quedó de nuestros dedos, ahí introducimos la punta de la gasa y tenemos ya la torunda. Ahora bien, entonces definamos para qué nos sirve la gasa como tal, la torunda y el apósito. Ok, nosotros podemos utilizar la gasa para hacer lo que es la limpieza de la herida, ¿verdad? El apósito lo vamos a hacer cuando nosotros tenemos bastante sangrado, por eso nuestro apósito cuenta con algodón. Para parar ese sangrado nosotros ponemos sobre la herida, hacemos una presión para parar un poco el sangrado y luego hacemos el vendaje de la herida completa. La torunda también nos sirve para limpiar heridas pequeñas o espacios muy pequeños, ¿verdad? Donde no entra la gasa o donde no entra el apósito. Bien, perfecto. Entonces hemos aprendido cómo se hace esto que, ¿cómo le podemos llamar? Entonces podemos llamar que son herramientas al momento de limpiar una herida. Claro que sí, es parte del equipo que nosotros vamos a utilizar para limpiar una herida, parte del material. ¿Por qué nosotros podemos tenerlas hechas previamente ya en nuestro botiquín?
Es recomendable tenerlas previas, ¿verdad? Porque en cuestión de una emergencia, pues no vamos a andar buscando las gasas, el algodón, ya que están por separado. Entonces, es recomendable tenerlas previas hechas y esterilizadas también. Y sobre todo porque se supone que debería ser un material estéril, pues que no, usted no va a limpiar una herida con una camisa, con un trapo que sea el primero que usted agarre, sino que usted ya va a tener, como ya lo mencionó Ana, antes previamente elaboradas las torundas y los apósitos también con las gasas en su botiquín para así poder utilizar material estéril. Sí, Ana, tal vez nos podrías dar un poco de tus indicaciones sobre cómo esterilizar las gasas, los apósitos y las torundas, y sobre todo si estos tienen que ir en algún papel especial o si pueden ir en cualquier papel, ¿verdad? Si se tienen que cortar también, cómo esterilizamos las tijeras y qué tipo de tijeras podemos usar. Nosotros debemos utilizar unas tijeras punta redonda, ¿verdad? Para evitar cualquier lesión, ya que lo que vamos a cortar pues es la gasa y el algodón. Entonces utilizamos también un tipo de papel, el papel se llama trazo, lo podemos encontrar en cualquier papelería y en cualquier pulpería. Entonces también la tijera nos va a servir para cortar el papel. Lo vamos a cortar en un cuadrado donde nos quepa 2 o 3 torundas, 3 gasas y de 3 a 4 apósitos. Bien, perfecto. Bien. ¿Cómo Sí, esterilizamos entonces? Así es. Nosotros envolvemos la gasa, el apósito y las torundas, en este caso, las envolvemos Sobre una esquina del papel. sobre una esquina del papel en un cuadrado. Entonces comenzamos con una esquina. Después doblamos y llevamos al centro una del otro extremo y el otro extremo también lo llevamos al centro. Doblamos, vamos doblando la parte de abajo o el vértice y Lo introducimos en la parte que queda arriba, Ana. y va a quedar un cuadrado y queda una pestaña. Esa pestaña pues nos va a servir para jalar en el momento de que nosotros ya estemos con nuestros guantes puestos. Entonces nosotros jalamos de la pestaña y va a ser muy útil porque ya el material pues va a estar estéril. ¿Cómo podemos nosotros limpiar el área donde vamos a trabajar? Bueno, el área donde debemos trabajar pues debe ser una superficie plana, ya que vamos a cortar y es muy peligroso, ¿verdad?, manipular las tijeras en una superficie que no sea plana. Entonces nosotros vamos a buscar una superficie plana y podemos desinfectar con alcohol y con un trapito limpio. O con un pedazo de la misma gasa. Con un pedazo ¿verdad? de la Podemos misma hacerlo. gasa, con Sí, alcohol. si tenemos, por poner un ejemplo cualquiera, una persona que se hirió pero está en el exterior, no está dentro de la casa, entonces ¿cómo podemos nosotros trabajar en un área tal vez libre de gérmenes? Es muy difícil, pero ¿cómo lo hacemos? Pues nosotros tratamos de retirarle lo sucio que pueda tener una herida. Nosotros lo podemos retirar con agua limpia, ya puede ser con agua de la que nosotros normalmente tomamos. Lo podemos hacer si contamos con sueros que se ponen en la vena. Podemos limpiar primero una herida bien con esto. Ya después, entonces nosotros podemos utilizar el jabón o el yodo povidone, ¿verdad? Bueno, así es. Esperamos que ustedes hayan tomado nota en casa, puesto que es muy importante poder contar con estos utensilios y herramientas. Agradecemos muchísimo, Ana Chávez, por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y esperamos que aprendan y lo pongan en práctica también en sus casas. Estamos seguros que así será. Wendy, lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Así es, agradecemos una vez más su sintonía en su programa Paz, Protege, Ayuda y Socorre, y los esperamos nuevamente en nuestro siguiente programa. Hasta luego. Hasta luego. Suyapa TV Educativa Telebásica, en alianza con la Cruz Roja Hondureña, presentó el programa de televisión Paz, Protege, Ayuda, Socorre.